Vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 23, una lectura un poco fuerte, un poco rara, pero las cosas que hace Dios no son raras, sino Dios sabe por qué lo permite. ¿Cómo cuestionamos a Dios? Quisiéramos ser más inteligentes que Dios. Quisiéramos tener las respuestas y creemos que las tenemos por el amor de Dios. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo puede suceder eso si Él es nuestro creador? Pero vamos a leer la lectura para que usted me entienda qué es lo que quiero decir. Amén. Deuteronomio 23, capítulo 9 hasta el 14. Capítulo, nos ponemos de pie como hacemos siempre. Capítulo 23, versículo 9 al 14, la palabra del Señor dice así: Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento, a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Oiga, leyes sanitarias de Dios hacia el pueblo. Estas son cosas que vamos a hablar de la fe y de las prevenciones que hay que tener, ¿verdad? Porque el pueblo necesita un poco de dirección y pienso que es parte de mi trabajo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tú estás con nosotros en todos los momentos de la vida, y ahorita también no nos has abandonado, sino nos has acompañado y has estado con nosotros, Señor. Sabemos que esto que está pasando en la comunidad y a nivel mundial, y el desastre del ángel de la muerte que ha ido por todos lados de destrucción, tú tienes ese control también, Señor. Sabemos que tú tienes todo el control. Por eso ponemos delante de ti nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para que tú lo guardes y honres tu nombre, porque tu nombre es grande, más grande que todo el universo, porque tú lo creaste. Dame la palabra correcta para tu pueblo y ayúdanos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la prevención o el cuidado? ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Yo creo que las dos. Las dos tenemos que saberlas conjugar, tenemos que saberlas entender. No se contradicen unas con otras, porque hoy hay ese poco de confusión. Usted no haya podido venir hoy a la iglesia porque está protegiendo su familia y su hogar, no quiere decir que usted no ha actuado de manera correcta. Manera incorrecta, no manera correcta o incorrecta sería que usted se olvidase de Dios y no tuviera sus oraciones y su lectura de la palabra y a llamar a sus hermanos. Yo he hablado con 2 o 3 líderes que por favor
me ayuden a llamar a los hermanos. Yo espero que lo estén haciendo. Y yo, miren, y no suena amenaza, pero más vale que lo hagan, porque tienen que ayudarme a cuidar la grey, a mantenerla constantes en la búsqueda del Señor. Y es mantenerse uno en el Señor. Yo sé que los órdenes de servicio, como los hemos dado aquí en el templo, no se han podido desarrollar en el orden con nuestros miembros, las ovejas que el Señor nos ha dado. Y yo como pastor estoy llevando un servicio que lo estoy haciendo para nuestro Dios, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, no se contradicen una con la otra, en ninguna manera, sino que cada una de ellas juega en su momento oportuno, juega cuándo es que uno tiene que hacerlo. Miren, como por ejemplo, hemos leído una lectura que para la mayoría sería rara y un poco fuerte, porque está hablando hasta de las necesidades del hombre, ¿verdad? O sea que el pueblo de Dios tenía que, en algunas ocasiones, tenía que ser organizado para ir a pelear contra el enemigo. Y si ustedes lo han oído hoy en las noticias, bueno, en estos días, desde que empezó esta situación, el presidente de esta nación dijo que estábamos en guerra. Dijo que hay una guerra, pero que no es una guerra común, no es una guerra contra soldados que se pueden visualizar, sino que es una guerra contra la enfermedad, una guerra contra la salud, una guerra que en realidad, imagínense que Estados Unidos hoy ha superado a China y a Italia, y lógicamente a España también, en cuestiones de los contaminados. Somos el número 1 contaminado en toda la nación. Es que este país ha jugado mucho también contra la presencia del Señor. Ha habido mucha contraparte para evitar que el Espíritu de Dios se manifieste, y de una forma o de otra Dios tenía que poner orden. Así que Dios permitió que un ejército de un enemigo invisible se organizara para que pudiera entrar de una manera increíble a esta nación, como ha entrado en todas, porque todas están en guerra hoy. Ya no se preocupan de estar una contra otra, sino cada quien está viendo cómo se protege a sí mismo. Increíble lo que está pasando, es increíble. Pero el presidente declaró guerra. Entonces, cuando Dios dijo, cuando mi nación se tenga que declarar en guerra contra otros, pues dirán y harán un campamento. Pero un campamento tiene que haber orden, disciplina, regulaciones, sanidad, leyes sanitarias, porque ahí es lo que tenemos que entender. El ser humano tiene sus necesidades, tiene que dormir, tiene que comer, tiene que hacer del baño, y todas las cosas tienen que estar bien organizadas. Y Dios tiene un cuidado, que alguno de ellos haya hecho algo que haya ofendido a Dios, dice, durante la noche, al parecer en la mañana tiene que salir del campamento y irse a un lugar estipulado donde tiene, o sea, que de noche no le era permitido salir a nadie y quedar fuera del campamento durante el día. Y cuando hacían sus necesidades, parte de su hoy diríamos, parte de su herramienta de defensa, como sus rifles o sus pistolas, sus ametralladoras, sus armas, tenían que llevar una estaca. ¿Y qué era esa estaca? Lógicamente, cuando hacían su necesidad, escarbaban y lo tapaban para que evitar, primero, malos olores, segundo, contaminación, y tercero, porque era importante que eso no sucediera dentro del campamento. Pues nuestro pueblo está ahorita en guerra, nuestro pueblo está ahorita retraído en un campamento. O sea, campamento se llama casa, se llama hogar, se llama esto donde usted duerme, donde usted come. Y usted tiene que entender que ahí con usted, porque no lo estoy diciendo yo, usted lo confiesa, usted dice que Dios está con usted ahí en ese apartamento. Dice usted que Dios está ahí en su casa, está en su traila, está en su tienda de campaña. No importa, si Dios está ahí, ese lugar tiene que permanecer dedicado a la presencia
del Señor. Bueno, entrando en lo que es las palabras, la fe y la protección o la prevención, podríamos decir que la fe es la certeza basada en las promesas de Dios. Concretamente, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad divina. Es la creencia o la convicción segura de lo que no se ve. En otras palabras, cuando el pueblo salía de sus ciudades y se iba a una guerra, hacía un campamento, pero en esa guerra Dios había prometido que iba a ganar aquella batalla. Dios había prometido que no iban a regresar con la cabeza baja. Había prometido que aquel enemigo iba a ser derrotado. Había prometido, pero entre esa salida del pueblo hacia el campamento, hacia la guerra y al regreso hacia la ciudad, había que observar cosas que eran bien importantes. Y estas cosas hoy, si las trasladamos al tiempo moderno, estamos oyendo en la televisión, en el internet, estamos viendo por los textos que nos compartimos unos con nosotros, y están haciendo una campaña de limpieza. Hoy mi esposa estábamos observando las noticias que hasta allá los animales están saliendo de donde estaban y están caminando en las calles donde caminaban los humanos. Miren cuánto daño estábamos haciendo. El mar se está limpiando, las aguas se están saneando, las nubes, el ambiente, la atmósfera se está limpiando. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué inteligente es nuestro Dios! Pero todo nos está dando ahora que nos dan en la televisión, que nos lavemos las manos, que nos bañemos bien, que la ropa que usamos durante el día la metamos en una bolsa de plástico hasta que la llevemos a lavar, que si vamos a la calle, que tengamos unos zapatos diferentes de los que usamos aquí adentro, porque uno no sabe ni qué puede pisar. Entonces son prevenciones. La prevención no es tener falta de fe, pero lo que sí es fe es que nosotros creemos que Dios nos va a sacar adelante. Creemos que Dios nos va a dar la victoria. Y creemos que nadie de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros miembros, de nuestras iglesias, no vamos a oír que hay contaminación ninguna, porque Jehová Dios está con nosotros, hermano. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando dijo quién, mencionó al coronavirus también, al COVID-19. Dijo, está vencido en el nombre del Señor. Pero hay que mantener esa fe y esa santidad y esa consagración y esa lealtad. Por ejemplo, si usted acostumbraba a ir a los servicios del día miércoles, habrá un culto en su casa, una lectura bíblica, una oración. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí nosotros. Estamos haciendo el culto que estábamos acostumbrados a hacer. Y usted no diga, ay, está cerrada la iglesia. Permítame, pero la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Así que ahí donde está usted, ahí está la presencia del Señor. Que está acostumbrado a tener los martes, tener los jueves, a tener los domingos. Haga su culto. Bueno, y levanta su ofrenda también. Hágalo para la gloria del Señor, ¿verdad? Eso ya es punto y aparte. Tenemos esa confianza que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado. Ahora, ¿qué es prevención? Prevención son las medidas o disposiciones que se toman de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, nociva o trágica. Por ejemplo, hace un par de años yo me acuerdo que yo realicé aquí un comité de emergencia. Yo organicé y pedí a la congregación, y esto fue porque había ocurrido un terremoto grandísimo en México, y California está entre la lista de los que pueden sufrir esa clase de telurios. ¿Y qué hicimos? Bueno, hermano, puede pasar, puede suceder, y todos aquí estamos aquí, caminando, acostados, pensando que el terremoto va a venir. No vino un terremoto literal, pero vino así, de un virus. Movió la tierra completita, la sacó de su costumbre,
de sus regulaciones y formó otra. Lo mismo que los animales están volviendo. Hoy vimos las aves en las playas, donde la gente se acumula, se va a descansar. Hoy le tocó su turno a los pobres pajaritos de llegar ahí, a los pobres patitos, llegar ahí y disfrutar lo que Dios hizo, para que también que es para él. Pero ¿qué es lo que pasa? Hicimos el comité y una bulla aquí, una bulla allá, ¿y qué pasó? Nada hicieron, nada. Se les dijo que buscaran botes de comida, que almacenaran aquí y allá. Oye, allá están metidos en su casa escondiéndose. Bueno, aquí podía haber abundancia en la casa del Señor. Tenía que haber preparado todo eso. Eso es prevención. Y cuando yo estoy predicando, lo siento mucho, usted puede sentirse ofensivo, pero eso es lo que yo siento en mi corazón. Si Dios nos mandó, aquí teníamos que haber tenido bodega grande de cosas aquí para todos, porque esto todavía no acaba, apenas está empezando, y se va a ir empeorando, y Dios nos va a guardar, porque Él es tan fiel, Él es tan grande y tan maravilloso, que nos ha mantenido y nos va a mantener todavía vivos. Nunca dejaremos de ser espirituales por seguir las normas de seguridad y prevención. No hay que confundir la fe y la esperanza en Dios como imprudencia. Sí, porque hay gente que por no hacer nada, hay gente que por no meterse en la disciplina, hay gente por no organizarse y no mantenerse unido en el ministerio según donde le toque, terminan diciendo: no, ¿por qué me preocupo? El Dios me va a proveer en ese día. ¿Y la prevención? ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde queda aquello que tenemos que guardar para? Oiga, no es posible que solamente el pastor se preocupe por esas cosas. Para eso se forman los comités y se organizan los privilegios en la iglesia, para que la gente haga la voluntad de Dios. Hoy cada quien está viendo por sí mismo. Cuando somos un cuerpo, somos una iglesia, tenemos que trabajar juntos y unidos. Y como dijo alguien, lo que dije ya lo dije, y hecho está. La Biblia nos da bastantes ejemplos. Miren, número 1, nos da Noé. Noé, hombre de fe, toma medidas preventivas. Dios le dice: voy a castigar este mundo. Dios le dice: voy a traer juicio a esta tierra. La maldad del hombre, el pecado del hombre ya llegó hasta mis narices, hasta el colmo. Lo voy a raer, lo voy a destruir, lo voy a arrancar, lo voy a desaparecer. Y fíjense lo que... Y yo sé que esto lo pueden criticar muchos, porque la gente no quiere entender que Dios tiene controlado estas cosas. Mire, forma un virus tan chiquito que nadie no sabe ni cómo desarmarlo, no saben cómo contraatacarlo. Yo sé que lo van a lograr porque Dios es tan misericordioso, tan grande, que va a dar la idea. Y hay ahí carreras de científicos buscando la manera. Y Dios bendiga a nuestros enfermeros, nuestros doctores que están peleando y están luchando contra eso, esperando que nosotros que tienen las ideas de científicas encuentren la cura y encuentren, porque está matando. Pero Dios permite que un pequeño virus que no se ve entre en esta tierra y esté haciendo los estragos. Mire, está desapareciendo todo lo que el hombre tenía confianza en sus carros, ya no los pueden andar luciendo. Tenía confianza en sus tierras, ya no vale, si esto sigue va a desaparecer. Tenían confianza en su dinero, están preocupados por eso. Y está bien, porque es parte de la naturaleza del ser humano, pero jamás podemos cambiar esas cosas por la presencia del Señor, por la palabra del Señor. Noé sabía que venía juicio. Oiga, una cosa le voy a decir. Nosotros como cristianos
como evangélicos, sabemos que, o sabíamos, y todavía, esto es principio nada más, que Dios iba a dejar caer juicio a esta tierra. Lo que usted no contaba. Es que fuera en su tiempo. Usted ha leído en la historia, por ejemplo, tenemos en la Biblia, quizás voy a hablar algo más el día domingo, pero leemos en la Biblia que Dios tuvo que confrontar a David, y David tuvo que decidir caer en la mano de Dios. Ahí dice la Biblia que él dijo: caiga yo en las manos de Dios y no del hombre, porque Dios tiene misericordia. Y dice que 3 días mandó el ángel de la muerte. Arriba de 70,000 personas murieron. Solo Israel nada más. Tuvo que correr allá a comprar una era, o sea, un terreno para hacer un altar y hacerle sacrificio ahí a Dios para parar esa mortandad. Nosotros ya sabíamos que Dios puede dejar caer su mano sobre este mundo y dejar caer la muerte, su ira por tanto pecado, por tanta maldad, por tanta desobediencia, por tener a Dios fuera de su vida. Eso es lo que pasa. Y todavía son rebeldes. Sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de la vida, sacaron a Dios de todo. Yo no sé si es correcto esto, pero la moneda americana dice: "In God we trust", en Dios confiamos. Y parece que estaba leyendo un anuncio ahí que hay un billete que no dice eso. Hay un billete que anda por ahí perdido, y el que le encuentre le dan $1,000,000. Imagínense nomás. Si hay ese billete, ya andará la gente viendo a ver dónde está ese billete. Va a ganarse $1,000,000 que digan: "In God we trust", en Dios confiamos. O sea, quieren sacar a Dios. Ahí está el resultado. Dios tiene que estar con nosotros en todo momento. Esa es la manera en que tenemos nosotros que ver las cosas. Dios nos debe. Noé sabía que iba a venir juicio, y Dios le dijo: prepárate un arca. Ahora, miren nomás lo que pasó aquí. Se lo voy a leer. En Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cómo qué? La lluvia. Ese tiempo no llovía. La Biblia dice que salía un vapor bajo la tierra y eso que alimentaba las plantas. Los ríos eran limpios, lógicamente, ya estaban llenos de vida y llenos de salud. Es más, la Biblia habla que en el Apocalipsis va a haber un río con árboles, con 12 árboles, para la sanidad de las naciones. Estamos enfermos ahorita, agarramos de ese agua y nos sanamos. En aquel tiempo no había agua ni lluvia como hoy. Pero seguimos leyendo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok, déjenme explicarle. El arca en sí fue hecha para todos. El arca estaba hecha para que el que creyera, para que entendiera lo que Dios iba a hacer, podían entrar. ¡Qué cosa! ¡Qué tristeza! Entendieron más los animales que el mismo ser humano. Ahorita se están hincando en cuanto ídolo, en cuanto dioses, en cuanto creencia, porque ellos lo que quieren es protección a como dé lugar, y se van a aprovechar mucho. Y cuando pase eso, hasta los cristianos se van a olvidar que hay que venir a la casa del Señor. Oiga, porque ya no hay necesidad, ahora nos quedamos en la casa y van a cambiar. No podemos hacer eso. El arca fue hecha para meterse adentro de ella. Amén. Y Noé la hizo para todos. La Biblia dice que 120 años estuvo pregonando el mensaje de salvación. Y es lo que hacemos hoy nosotros. Yo de joven me gustaba usar el pelo largo.
Y mi papá un militar, ex militar, nos amenazaba que nos iba a cortar el pelo y nos iba a dejar como que usaban allá usan los soldados, todos pelones. Yo he contado mucho eso, estoy con gente que no me conoce. Entonces lo que yo dije en mi corazón, cuando yo tenga mis hijos, yo voy a dejar que se dejen crecer el pelo, que no se lo corte. Pero cuando ya llegué adulto, ya soy un hombre mayor, me ha tocado vivir la era en que la gente no usa el pelo largo, sino que son pelones. Cabezas rapadas. Cabezas rapadas, y sin ofender a nadie, dan más pinta de criminales que de gente decente. No estoy juzgando a la persona por fuera, estoy diciendo lo que la sociedad y la comunidad ha formado, con lo mismo con los tatuajes. Los tatuajes, la Biblia dice que Dios no le agrada que se haga eso, y la gente se llena de eso, y cuando usted es uno de ellos, usted tiene un mal pensamiento. No debiéramos de tenerlo, pero sucede en este aspecto. Pero a mí me salió al revés, ¿verdad? O sea que yo no quería que mis hijos se quedaran pelones. Mi papá quería que estuviéramos pelones. Era al revés. Ahora, en las pruebas que han venido antes a esta tierra, como persecuciones, como terremotos, han ayudado a que la iglesia crezca. La gente que venía antes de Centroamérica y de México, lo primero que buscaban era una iglesia, y se llenaba y cosas. Yo tengo, porque yo soy pastor desde los 80. Empecé en los años 80, aunque empecé a predicar antes de los 80. Ahora, imagínense que la iglesia se lo llenaba cada rato. Ahora, esta prueba que vino fue al revés, se vaciaron. No, y uno dice, algún día el Señor va a hacer algo para que la iglesia se llene y la gente venga y se caiga en las puertas por agarrar lugar y sentarse en una silla y sentir. No, fue al revés la cosa. Ni los cristianos pueden venir. Hasta los cristianos están metidos en una cueva que se llama hogar, y repito, no lo induzco a desobedecer. Estoy predicando lo que usted estuvo oyendo durante muchos años, y hoy se vaciaron las iglesias. Porque voy a decir esto, porque aunque los que están en su casa quisieran venir, no pueden. Aunque desean estar en su corazón adentro de un templo, no pueden. Primero, puede que estén enfermos, oramos por ellos, que Dios los salve. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Segundo, pueden tener miedo de contaminarse y de no, yo no quiero pasar esta enfermedad. Todo lo entendemos. Tercero, no hay mucha inseguridad en el corazón de la persona, y ahora sí son obedientes a la ley. Que la ley dice, es que la ley, ahí tengo amigos pastores que me llaman, fíjate que dice que no abracen la iglesia. No, ahí en mi fe nadie se va a meter. Nadie se va a meter. Que no venga nadie es otra cosa. Pero miren, esta prueba fue al revés. Los pastores hoy están en su escritorio, están hoy en sus casas, tratando de sobrevivir, de llegarse y a saber si esos miembros están atentos a lo que su pastor está diciendo. Estarán viendo televisión, estarán haciendo otra cosa, estarán jugando hasta cartas tal vez, porque es lo que hacen. Están aburridos, pobrecitos. Pero el pastor ahí tratando de sobrevivir con ellos de esa crisis, pero como él no se atreve a ir a la iglesia, pues están igual. Por eso, me van a comer a mí por lo que estoy hablando. Pero tenemos que hacer lo que Noé fue hombre de fe y sabía que venía juicio. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció a Dios. ¿En qué obedeció? Hizo un arca. ¿Cuánta gente no se burló de él? ¿Cuánta gente no lo señaló? ¿Cuánta gente no fue? Olvídense que hablen de uno.
no podemos evitar. Olvídese que lo señalen a uno. A veces hasta dando un lugar para que lo señalen. Olvídese de eso. El asunto es que estorban. Estorba. Que le señalen, que lo critiquen. Está bien. Pero cuando ya a usted le estorba, es porque están haciendo la obra del diablo. Usted no puede unirse a la obra del diablo, usted tiene que unirse a la obra de Dios. Pero Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Segundo, tomó medidas preventivas. Con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Hoy hay gente que, hijos, hoy hay familias cristianas que tienen que estar con sus hijos encerrados en una misma casa y nunca les enseñaron disciplina, ni respeto, ni leer una Biblia, ni inclinar la cabeza, ni orar, ni oír un mensaje, nada. Hoy están batallando. Pensaron que no los iban a alcanzar. ¿Le falló la fe? No. Al contrario. Por esa fe fue condenado el mundo. Por cuando vio la lluvia y el diluvio, él logró meter a su familia adentro. Dijo, bueno, yo abrí la puerta para que entraran todos. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué usted cree que le iba a venir como estaba viviendo? Ay, no quiero ir hoy al culto. Ay, hoy estoy aburrido, no voy a la iglesia. Ay, a mí me cae mal la hermana tal, el hermano tal. Ay, qué feo cantan. Ay, ahí piden dinero. Ah, sí, ahora ¿quién quieres en su casa? Dese gusto. Disfrútelo. No es lo que quería, pues. Esto quería. Pero Noé obedeció. Noé oyó la voz. Y Noé se previnió. Hizo el arca. Y cuando ya vino las primeras gotas, primero que entraron fue, hey, metan a los chuchos, a los animales. Y no hablamos del mar, porque eso ya estaban nadando en su agua. Cuando se movía la ola, se movían ellos. Pero los animales de tierra entraron. Y al final dijo, hijos, entren. Porque por esto fue que nosotros tenemos que entender que la iglesia y la tierra juega un papel importante. Aquí usted no es solo hasta ahorita. Y no hablo de que Dios lo haya abandonado. No, aquí creemos que Dios está con nosotros y también está con usted. Pero yo estoy hablándole a su corazón, a su conciencia. Porque no solamente estoy predicando en este micrófono y a mis hermanos aquí, sino también a las cámaras. Si usted me va a oír, él logró tener beneficios de esa fe. Traiga a sus hijos a la iglesia. Pelee, pues está la hora del culto. Le cae la hora del culto cuando más se ocupan, cuando más están hablando y se están distrayendo. No. La hora del servicio es la hora del servicio. ¿Qué lección nos ha dado el Señor? Sí, amén. ¿Qué lección? ¿No quieres la iglesia? Te la voy a cerrar. ¿No quieres ofrendar? Te voy a quitar. ¿No quieres creerme? Yo le decía ayer el martes a una hermana, hoy se va a saber y se va a ver quiénes eran fieles con sus diezmos y ofrendas. Ahora, no quiere que Dios no la va, porque Dios no la va a proveer, porque Dios tiene tanta misericordia. Pero no es eso. Es que usted crea las promesas de Dios. Esa es fe. Y ¿sabe quién otro más tomó medidas preventivas? José. ¿Sabe? El José aquel que no quería a tus hermanos. El José aquel que lo vendieron, que lo tiraron en un pozo primero,
lastimado, dañado, todo quebrado, y luego lo vendieron. Luego porque lo vendieron de esclavo. Este iba de mal en peor. Cada vez que José decía, de esta me saca el Señor, ¡pah!, se ponía otra peor, hermano. Pero los que confían en Jehová recibirán nueva fuerza. Y hoy estamos confiando en Él. Dice que sus hermanos lo traicionaron, y la caravana de madianitas, creo, que compraron a José, lo llevaron a Egipto, y allá fue peor porque lo vendieron y sirvió a Potifar. Y con sus padres José era fiel, con sus hermanos guardó su fidelidad, con el que lo vendieron guardó su fidelidad, con el que llegó Potifar guardó su fidelidad. Y decía, algún día el Señor nos va a sacar adelante. Y luego, como dicen por allá, para acabarla de amolar, dice, ¿verdad?, cae el preso. Y los que estudian dicen que algunos dicen que tuvo 7 años, otros dicen que tuvo 11 años. Oiga, yo me muero con eso. 7 años, 11 años ahí. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Dios lo llevaba a una posición en la cual lo iba a usar. Y estando ya en la posición que Dios puso, pero pasaron muchas cosas, dice la Biblia que llegó a ser el segundo del faraón. Y en Génesis 41, yo lo voy a leer, fíjese cómo dice. Después de leer el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Aquí el uno que comía sus 3 tiempos era José y el faraón, para que te lo guardaba. Hasta el papá, que no sabía que estaba vivo, porque le habían dicho que había muerto José a Jacob, Israel. Tenía hambre, mandó a comprar comida, todos estaban controlados por el Señor. Pero José no dijo, no se preocupe, faraón, yo tengo de un Dios grande que cuando venga el problema nos lo va a resolver. No, se preparó. Digo, ¿sabes qué? Te van a venir primero los 7 años de abundancia, eso que ha tenido usted, que hemos venido a este país bendito para que Dios nos ha bendecido de la nada a veces. Y es lo que estamos viendo ahorita. Fíjense que están quedando desempleados mucha gente, mas sin embargo están abriendo mucho trabajo para las personas. Y yo conozco a gente que no ha dejado de trabajar en este tiempo que está ahorita. Ha sido fiel al Señor, fiel en su gracia y su misericordia. Ahorita se va a ver todo eso en el nombre del Señor. Y le dijo, vas a hacer 7 años, vas a creer que estás en la gloria, vas a creer que eres el más rico del mundo, vas a creer que nada te va a pasar. ¡Ay, qué cheque agarro cada 15 días, cada semana! ¡Ah, qué gustazo! No voy a los restaurantes a comer banquetes. ¡Te lo cerraron también! ¡Aleluya! José le dijo, esos 7 años hay que ahorrar, hay que cuidarlo. Porque los 7 años que vienen después de la abundancia, no va a quedar nada de los 7 años de abundancia. Estos 7 años de las vacas flacas y de las espigas, marchitas, se va a acabar todo, va a aparecer una peste que se va a arrasar. Dice la Biblia que se morían los animales, se morían todo. Oigan, fue horrible. O sea que lo que estamos viviendo hoy, ¡ay, qué bonito! Solo lo leemos en la Biblia y lo leemos en la historia. ¡Ah! Nos tocó vivirlo
José tomó medidas preventivas. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho y extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número, dice. Podría haber dicho, miren, como aquel hombre rico que va y hace sus graneros y cada mañana ve y dice, qué bárbaro, eso lo he hecho yo, mira nomás, dice granero, ay, ahora sí, gózate alma. Y esa noche tuvo un sueño. Le dijeron, necio, todo lo que guardaste, ¿de quién va a ser? Porque tuyo no. ¿Cómo que no? Hoy vienen a pedir tu alma. Imagínense, es que estamos teniendo un triste despertar. Yo espero que esta experiencia que estamos pasando con todos los hermanos en todas las iglesias sirva del despertar espiritual. Que cuando la iglesia dice que hay cultos, van a estar aquí. Cuando el pastor dice que vamos a trabajar en un comité, se va a trabajar. Cuando se dice que se va a unir a hacer la obra del Señor, se va a hacer. Yo he sido un pastor bien consciente en el aspecto de dejar trabajar a los hermanos a desarrollarse. Y he sido bastante libre en ese aspecto. Pero la gente tiene que entender que no trabajan para ellos, trabajan para el Señor. Y aquí nos mandó el Señor, aquí hay que trabajar. Porque hoy, ¿quién está pensando en la iglesia? ¿Quién? Es lo que menos piensan. Dios nos ayude, ¿verdad? Tengo derecho a decir eso. Porque soy el pastor. Como dicen los padres, soy tu papá, soy tu mamá. No, que no importa. Soy tu papá, soy tu mamá. Fíjense lo que dice el texto en el versículo 56 de Génesis 41. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces se abrió José. Bueno, vamos a leerlo desde el 54. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre. Llegó el momento, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan con José y hacer lo que él los dijera. Qué bonito, ¿verdad? Vayan con él es de la idea. Y el hambre estaba por toda la extensión de los del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. La pregunta que se debe de hacer es que, y es la que tenemos que hacer nosotros, ¿qué habría pasado si José no toma esta medida? ¿Qué habría pasado si José no piensa, oye, esto no va a ser todo el tiempo? Va a llegar el momento que va, por ejemplo, hay gente que suben, y se les olvida que todo lo que sube, baja. Y si fue una buena persona, fue considerada,
cuando la vean que va bajando, le van a poner su colchoncito para que no le haga tan duro el porrazo. Porque hay gente que está, ay, son autoridad, yo mando, insultan y se pasan de vivos. Y cuando ya vienen para abajo, quieren que todo el mundo los considere. Pero si echaste enemigos por todos lados, cuando vengas para abajo, no te van a poner paja, ni te van a poner colchón, te van a poner picos y espinas, para que te duela más. Y eso no está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Los picos y las espinas, no, eso. Hablo de no actuar mal cuando vamos hacia arriba. Hay que ser como el mayordomo que le dijo su dueño: voy a ir a hacer cuentas contigo, le dijo. Y él dijo, porque él había estado administrando mal, se había estado aprovechando. Y cuando dijo eso, dijo, me van a hacer auditoría, me van a encontrar por donde sea. Entonces se fue con los que debían al dueño y le decía, ¿cuánto debes tú? 100. Solo debes 80, debes 50, le daba un nuevo recibo, ahí está. Y tú, 20, ya no debes nada, decía, ¿verdad? Cuando llegó el dueño, le dijo, aquí están tus acreedores, este debe. Y aquellos dijeron, wow, qué buen mayordomo. ¿Y cuál fue la idea de él? Que cuando ya se quede sin nada, aquellos lo ayudaron. O sea, puso colchoncitos para no doler tanto. O sea, fue astuto. Y Jesús dijo, sean como ese, que sea hombre. Sea, mire, dijo alguien ahí, aunque sea por interés, sírvanle al Señor. Aunque sea por interés, denle al Señor, pero sean astutos. Y es lo que dijo Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado? Mucha gente hubiera muerto de hambre. Y aquí está, incluyendo su familia. Qué tristeza. La iglesia no puede permitirse ese lujo de seguir perdiendo nuestra familia. Yo he pasado eso. No se puede. No se puede. Y por último, porque me he extendido bastantito, pero yo me urge hablar de esto. José y María tomaron medidas preventivas. Imagínense usted Jesús. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús nació en Belén, en un establo? No nació en una cuna de oro, quiere decir, no, el rey. Aunque vinieron los 3 reyes y le dieron sus ofrendas, lo encontraron aún con eso. José fue precavido. Miren lo que dice Mateo, capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, era aquí un ángel del Señor apareció en los sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Número 1, se les advierte que Herodes buscará al niño para matarlo. La iglesia ha advertido estas plagas. La iglesia ha predicado contra el pecado. La iglesia ha predicado contra la desobediencia, contra la indisciplina. ¿Qué cree usted que iba a venir? Juicio de Dios por el pecado de la gente. Tenía que venir. O sea, nosotros no nos debe haber agarrado desprevenido a esto. Debemos de dormir en paz, tranquilos. Ahora, Jesús tenía una misión. ¿Por qué José lo protegió? ¿Por qué lo sacó y lo llevó? Porque fue precavido. No podemos no tener la sabiduría de huir del mal. ¿Qué cree usted que hizo José y María? ¿Qué hubiera hecho usted? Hay una anécdota que es bien viejísima, que dice que se vino un diluvio grande a una ciudad y se estaba por desbordarla una presa de agua y estaban los ríos saliéndose, y antes de que sucediera pasó la autoridad: salgan de sus casas, váyanse, sálganse,
porque esto no lo vamos a poder detener. Y dijo uno, no, yo no me muevo, a mí Dios me va a salvar. Pero ¿qué pasó? Que no se fue y se quedó ahí, y todavía, entonces empezaron los ríos a salirse, y en una lancha pasaron por las calles diciendo, si alguno queda aquí todavía, por favor, súbase a la lancha, nos lo vamos a llevar, véngase por favor, todavía queda tiempo. Y él sacó su cabeza a la ventana y dijo, no, Dios me va a salvar. Y se fue la lancha. Entonces vieron que se iba a romper se rompió la presa y comenzó el agua a correr y cubrió la casa, y él se logró subir al techo, y todavía llegó un helicóptero y le dijo, oye, te logramos mover a tiempo, y le tiraron la escalera y le dijeron, súbete, y le dijo, no, porque Dios me va a salvar. Y se ahogó y se murió, y llegó con Dios y le reclamó, Dios, ¿por qué no me salvaste? Le dijo, pero tonto, si 3 veces te mandé la ayuda, le dijo. Traté de sacarte de la situación. O sea, la iglesia ha servido de faro de luz, ha anunciado, y hoy nosotros también estamos sufriendo las consecuencias de esto. Espero que nuestra fe sea más firme después de esta prueba. Nuestra búsqueda de Dios sea con más entrega, más ahínco, con más sinceridad. No digo que usted haya sido falso o mentiroso en ningún momento, pero sí le voy a decir que por favor abra su corazón y hable con Dios y le pida perdón por todas las cosas que hemos ofendido a Dios. Porque Dios es suficiente para salvarnos, pero de verdad hemos hecho más para que nos castigue que para que nos bendiga. Y si no saben decir, es porque sus misericordias nunca decayeron y su palabra siempre fue fiel. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.